Bueno, esta mañanera, como se le conoce a la conferencia de prensa o a este diálogo circular que hacemos desde hace ya algún tiempo, es muy importante. Vamos a decir que es un día trascendente porque vamos a presentar un proyecto para la reforma al sistema de pensiones. Ustedes saben que se llevó a cabo hace algunos años una reforma y quedó corta, para decirlo amablemente. Si esa reforma no se corrige, al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario. Esto se iría agravando con el tiempo. Nosotros no padeceríamos mucho por esa mala reforma, pero hacia adelante haría crisis y los que padecerían más serían los trabajadores y los trabajadores en activo. Se les cancelaría la posibilidad de un retiro justo, digno. Por eso se hizo el compromiso de hacer una nueva reforma al sistema de pensiones y se contó con el apoyo del sector empresarial y del sector obrero. Entonces vamos con Arturo Herrera. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, este es un anuncio muy importante, es un anuncio trascendental, sobre todo por el fin último de esta iniciativa, que es mejorar las condiciones y vida de los trabajadores cuando ellos se retiren. Déjenme darles nada más un dato. Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%. Es decir, no es un asunto menor, se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan, como el presidente lo señaló, acceso a un retiro justo, acceso a un retiro digno. ¿Cuáles son las fallas que tenía el sistema actual y que tenemos que corregir? Había dos problemas centrales. El primero es el ahorro y las aportaciones que se estaban dando no eran suficientes, lo cual hacía que sobre todo para ciertos niveles de ingresos la pensión resultara mínima. Por ejemplo, para un trabajador hasta con 40 salarios mínimos, al momento de que se retirara, hoy recibiría únicamente el equivalente al 30% de su salario, es decir, las condiciones de vida cambiarían drásticamente en el momento que está trabajando al momento que está retirando. Pero ese no era el único problema que había, hay un segundo problema. México es todavía un país con un alto grado de informalidad y cuando se pensó este sistema se pensó que México iba a transitar relativamente rápido a un mayor nivel de formalidad y para tener acceso a una pensión garantizada se requieren hoy 1.250 semanas de cotización, que es el equivalente a 25 años de trabajar. Y esto no quiere decir que los trabajadores no hayan trabajado 25 años, es decir, incluso podríamos pensar en trabajadores que han trabajado 15 años en el sector informal y 15 años en el sector formal, es decir, que hayan trabajado 30 años y que aún así, por no cumplir con las 1.250 semanas, no tienen acceso a una pensión garantizada. Esto claramente planteaba un reto para tratar de diseñar un sistema que fuera más justo, un sistema que fuera más adecuado. Pero hay un problema. En las pensiones aportan tres entes.
aportan los propios trabajadores, una parte de su salario se va como un ahorro, aportan de manera muy importante los empresarios, los patrones, y aporta el gobierno federal. El gobierno federal aporta a través de diversas bolsas, aporta primero al sistema de pensiones, aporta más de 700,000 millones de pesos al año al sistema de pensiones del ISSSTE, más de 300,000 millones de pesos al año al sistema del IMSS. Entonces, una discusión que siempre se da aquí y que a veces hace que las reformas se vayan retrasando es en el nuevo mecanismo cuánto se va a aportar y quién va a aportar. Y algo que ayudó a facilitar la negociación fue, como señaló el presidente, la actitud extraordinariamente proactiva del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que asumió que tiene que haber un empresariado ahora con mucha más conciencia social y que les correspondía a ellos dar el primer paso y el paso más importante. No solamente están los 3 entes, sino están también los 2 presidentes de las juntas de coordinación política, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, porque esto tendrá que tener un tránsito legislativo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la propuesta y qué es lo que se está buscando llegar a ella? La primera es, como yo señalé, se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40%. Y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta 5 salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo. Es decir, va a aumentar más o menos en un 70% lo que ellos estaban recibiendo. La segunda es, hay un cambio muy importante, que es no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. Ahora, la pregunta relevante es ¿cómo se va a obtener eso? Y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15%, y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%. En un periodo de 8 años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a cambiar, va a tener un cambio de composición que explicaré en un segundo, pero el compromiso del Estado no está retirando. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo está el sistema actual y cómo será el sistema nuevo? Como pueden ver, hay 3 partes que componen la aportación actual. La parte marrón es lo que ponen los trabajadores y esa en la barra de la derecha verán no va a cambiar, es decir, está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por lo tanto tengan que disminuir su ingreso disponible. El gobierno hoy hace una aportación que va en 2 partes. La parte moradita es la parte de lo que se llama la cuota social y tenemos una pequeña contribución ahí del punto 225 directamente a las pensiones. La vamos a recomponer, el monto va a ser idéntico, pero va a ir fundamentalmente a los trabajadores que tienen hasta 4 salarios mínimos. Y hay 2 ideas detrás de esto. La primera es que hay que proteger a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta 5 salarios mínimos está el 80% de los trabajadores en México. Entonces va a ir dirigido a los que menos tienen y a los que conforman la mayoría. Pero como pueden ver, la parte que incrementa mayormente es la parte de las aportaciones de los patrones. Ahora, ¿en qué se va a traducir esto en concreto? Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que van a ver aquí son 2 tablas. Pasamos a la siguiente. Lo que van a ver son 2 tablas. La tabla de arriba lo que tiene es actualmente para cada uno de los niveles de unidades de medidas de actualización, lo que se llamaban antes salarios mínimos, ahora difieren ligeramente, cuánto recibe cada trabajador. Un trabajador que tiene hasta un salario mínimo recibe hoy, y sí trabajó 25 años, recibe el 68% de un salario mínimo, más el 34% de su ingreso viene por la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores que se otorga a todos los adultos por arriba de 68 años y que es permanente al tener ahora a ser asegurada como un derecho constitucional,
tiene un impacto muy importante en el retiro de los trabajadores, fundamentalmente en los de 1 y 2 salarios mínimos. Representa el 34% y el 24% de sus salarios. Si ven, por ejemplo, concentrémonos en el último, en el de 5 UMAS, ese solamente tenía una tasa de reemplazo del 31% y el de 4 UMAS de 35%. Es decir, estos trabajadores estaban recibiendo apenas 1/3 de lo que estaban ganando al momento de retirarse. Con la nueva propuesta de reforma, esto va a incrementar. Como podrán ver, para 1 y 2 salarios mínimos van a tener incluso un poquito más, considerando la pensión de bienestar para los adultos mayores, de lo que estaban recibiendo ahora, y para todos los demás van a incrementar de manera sostenible. Con esto van a tener una pensión que se acerca muchísimo a los salarios que tenían al momento de retiro y que les permite retirarse en condiciones dignas y justas. Si pasamos a la siguiente, esto va a cambiar no nada más para los que llegan a los 25 años de haber estado cotizando, sino va a cambiar también para los que tienen únicamente 15 años de haber estado cotizando. Y como pueden ver, si comparamos la línea café con la línea roja, van a tener niveles muy similares de pensión, a pesar de que en la línea café cotizaron únicamente 15 años y en la línea roja cotizaron 25 años. Esto es reconocer la realidad del país y lo podemos ver en la siguiente gráfica. ¿Cómo van a quedar los resultados? Hoy la pensión se otorga a partir de los 60 años, se necesitan 25 años y el monto garantizado es el mismo independientemente de cuál es el salario de las personas. A partir de esta reforma pasarán dos cosas: no se afectan los derechos de los trabajadores, por eso la edad mínima para recibir la pensión siguen siendo 60 años, pero se necesitan únicamente 15 años de cotización y el monto de la pensión será del monto ahorrado y de las semanas que hayan salido. Y hay una población mucho mayor que beneficiada. Y este gráfico lo resume de manera muy, muy importante. Al día de hoy, con el estatus vigente, solamente el 34% de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada. Es decir, los trabajadores que alcanzan una pensión tienen una pensión bajita, que en algunos casos es el 30% de lo que estaban recibiendo, y solamente 1/3 de los trabajadores la recibe. Con la propuesta que estamos realizando, alrededor del 82% de la población va a tener acceso a una pensión garantizada. Este es un paso más muy, muy importante, como dijo el presidente, muy, muy importante en la construcción de un sistema para una vida justa para los adultos mayores. Y no es el único que hemos dado. Probablemente el más relevante fue la reforma al artículo 4 constitucional, a partir del cual los adultos mayores tienen derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención en la vejez, y al ser un derecho constitucional, está garantizado y el monto que se van a recibir no puede ser menor al del año anterior. Como vieron, para los trabajadores que están en los 2 primeros niveles de salario representa cuando menos el 25% de todos sus ingresos. La segunda reforma es esta que estamos planteando hoy, pero además se compone con otras iniciativas que ya hemos venido presentando a lo largo de los años, a lo largo de este último año y medio. En enero del 2019, en este mismo foro, anunciamos junto con la AMAFORE, la organización de las AFORES y el presidente de la República, el compromiso de las AFORES para llevar a sus comisiones a los estándares internacionales. Cuando nosotros llegamos a esta administración, la comisión era por arriba del 1%, que era relativamente alta para los estándares internacionales. Para el año 2019 logramos que bajara a menos del 1%. Ahora para el 2020 fue un cambio radical, la caída fue más que la acumulada en los últimos 3 años, está en 0.92%, pero ahora el total de las AFORES cobran una comisión por abajo del 1%. La Comisión para Estándares Internacionales está en alrededor del 0.7 y lo que vamos a buscar también a través de esta reforma es la obligación y el compromiso de converger de manera inmediata a los estándares internacionales. Y finalmente había otra reforma que nosotros habíamos planteado, que enviamos al Congreso hace ya algunos meses. Fue aprobada una versión de ellas en la Cámara de Diputados, fue a la Cámara de Senadores, hicieron alguna modificación y está ya para su revisión final en la Cámara de Diputados, y es la que va a permitir cambiar el régimen de inversión de las AFORES. Y lo que esto quiere decir es que los ahorros que están para el retiro de los trabajadores
puedan invertirse en activos que les den un rendimiento mayor. Tanto el punto 3 como el punto 4 lo que están buscando es que los rendimientos de los Afores aumenten, pero vayan a dar a los trabajadores, que no se queden necesariamente en las administradoras. Y esto suma a los acuerdos iniciales donde se está buscando mejorar el nivel de vida de los mexicanos en su etapa de adultos mayores. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, señor presidente. Es un honor para mí estar esta mañana aquí ante todos ustedes en lo que yo también considero un hecho histórico para México. Pensar en México es pensar en sus trabajadores, pensar en su gente y hacerlo a través de acciones como la que hoy se anuncia es verdaderamente trascendente. Vamos a tocar la vida de más de 20 millones de mexicanos. Yo quiero destacar, porque creo que la explicación del secretario de Hacienda ha sido muy clara, 3 hechos que a mí me parecen trascendentes esta mañana. El primero es que los empresarios que anunciamos desde febrero de este año un documento de dimensión social que le hicimos llegar al señor presidente, por cierto, estamos con los hechos demostrando nuestro interés en México, nuestro interés en los trabajadores y nuestro interés de unirnos a una cruzada nacional, a un llamado de la autoridad y del presidente de la República por mejorar las condiciones sociales de la mayor parte de nuestra población. Esta es una muestra fehaciente, clara, de ese compromiso y de esa dimensión social del empresariado mexicano. Creo que esto es enormemente relevante y explica que todos nos interesa el bienestar de México y que al final, cuando trabajamos en colaboración, cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos definitivamente con ese objetivo fundamental de buscar el bienestar de nuestro país, somos capaces de encontrar soluciones a problemas añejos, soluciones creativas, innovadoras, que nos permiten ese fin último de elevar el bienestar de los mexicanos con nuestras acciones y con nuestro trabajo. Hacerlo, además, en el momento en que históricamente estamos pasando la crisis de salud más grande que hemos tenido, cuando menos en nuestra generación, hacerlo en medio de una crisis económica autoinfringida, porque no la buscamos, la hicimos porque vimos el bienestar óptimo de la gente, de nuestros mexicanos, y esto nos provocó un problema económico. Hacerlo en este momento tan difícil creo que adquiere mucho mayor trascendencia, porque eso es pensar con una visión de futuro y es pensar sin duda con una visión de Estado. Es tratar de encontrar que fuera de la coyuntura hay cosas mucho más importantes que hacer y mucho más importantes por resolver. Así que yo destaco el hecho de que este trabajo en colaboración con los empresarios haya podido dar lugar a esto. También yo quiero reconocer que este no ha sido un trabajo de una persona. Agradezco las palabras del señor presidente, pero ha sido el trabajo de muchísimas personas que se han unido dentro del sector empresarial, que hemos podido de alguna manera todos en conjunto, con nuestras propias diferencias y discusiones, encontrar lo más importante, que es una solución a un problema trascendente. Yo agradezco enormemente a las 12 organizaciones que conforman el sector empresarial, que son coordinados a través del trabajo del CCE, el apoyo irrestricto que le han dado a esta propuesta. Aquí han estado los comerciantes, los agricultores, los industriales manufactureros, los exportadores, las mini compañías, las pymes, las grandes empresas, las 60 más grandes del país, todas unidas en beneficio de este bien trascendente que es el de los trabajadores mexicanos. El segundo hecho relevante es que hemos logrado hacerlo en conjunto.
Yo no tengo más que agradecimiento al senador Carlos Acebes, a mi tocayo, a mi estimado tocayo, el que podamos haber trabajado juntos desde hace casi un año, con sus equipos, con los nuestros, encontrando evidentemente que teníamos diferencias, pero siempre encontrando una solución a la diferencia y siempre de una manera creativa, una manera abierta, transparente, encontrar cómo poder transitar en una situación que es enormemente compleja. La mayor parte de los países tardan años discutiendo este tipo de situaciones. Nosotros lo hemos podido hacer porque hemos contado con personas con esa apertura y con esa visión, como la que tiene el senador Carlos Acebes, y en el cual encontramos definitivamente un hombre duro para visualizar, un hombre que defiende los intereses de los trabajadores y un hombre que evidentemente tiene claro lo que es posible y lo que es deseable. A lo mejor el senador deseaba más cosas, pero encontramos lo que definitivamente puede ser posible para poder transitar entre todos. Un tercer hecho relevante es lo que hoy estamos haciendo esta mañana. Todos juntos, nuestro gobierno, nuestras autoridades, encabezadas en estos estudios que hicimos también durante meses por el secretario de Hacienda y su equipo. Destaco el trabajo de ese equipo, igual que el que me acompañó, nos acompañó en el Consejo Coordinador, para tratar de encontrar ese equilibrio difícil entre lo deseable y lo posible. Algunos queríamos más, pero no se puede en las condiciones en las que estamos, y encontramos definitivamente algo que, como anuncia nuestro secretario, nos permite modificar las dos grandes faltantes que tenía nuestro sistema de pensiones y que era total y absolutamente injusto para el futuro de los trabajadores mexicanos. El primero, aumentar la cantidad de ahorros, como ustedes lo van a ver, significativamente. Llegamos a estándares que cuando ustedes suman ya la aportación al Infonavit, que también va a dar al patrimonio de los trabajadores, estamos en estándares verdaderamente internacionales y así lo lograremos en el tiempo al juntar el Afore y el Infonavit. Estos dos vehículos nos permitirán definitivamente que la cantidad de ahorro le permita esa jubilación justa y digna a los trabajadores mexicanos, y eso es lo que ansiamos. Ahí es donde vamos a tocar a las familias y a los mexicanos y vamos a lograr ese bienestar. Lo segundo, sin duda, eran los criterios de elegibilidad, que también, como lo explicó el señor secretario, los estamos modificando en esta propuesta para tratar de hacer accesible realmente y reconociendo la situación del mercado laboral en México, en donde cruza constantemente de la formalidad a la informalidad un trabajador durante los años de vida y de trabajo. Estamos reconociendo eso, haciendo más fáciles los criterios de elegibilidad. Pero también es destacable en este trabajo de la autoridad, y yo destaco la presencia del senador Monreal, de nuestro amigo el diputado Mario Delgado, porque esto lo tenemos que hacer en conjunto. Esperamos, y este es otra de nuestros grandes deseos, que esta propuesta pueda pasar en el Congreso, sin duda con las mejoras que los legisladores piensen que todavía la propuesta deba tener, pero que se logre pasar porque este es un beneficio para México. No me queda a mí más que agradecer una vez más al presidente que nos haya invitado esta mañana, que nos permita trabajar de nuevo juntos y en colaboración. Tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimos proyectos que modificar. Tenemos una lista amplísima de cosas en las que podemos influir e influir positivamente. Yo vuelvo a decir que las organizaciones del sector empresarial y el Consejo y los empresarios de México quieren el beneficio de este país, quieren verdaderamente atacar los problemas fundamentales de nuestro país y vamos a tener muchos otros problemas por delante que resolver. Me gusta decir que cada solución
encuentra sus propios problemas y entonces esta solución tendrá otros problemas que resolver, entre ellos el de la informalidad, que tanto afecta a la productividad, la eficiencia y estructuras como esta de las jubilaciones, cuando no podemos ingresar a todos esos mexicanos a tener un trabajo justo, digno, donde su valor agregado sea reconocido y donde todos, al final, pensemos en nuestras familias, pensemos en nuestras comunidades, pero arriba de todo, pensemos en el bien de México. Muchas gracias por esta oportunidad. El sector de los trabajadores en este acto reconoce el interés del señor presidente por estar como testigo de honor para dar a conocer este importante acuerdo que después de mucha lucha finalmente estamos aterrizando. El problema de las pensiones tiene muchos años de atraso. No se había movido nada hasta ahora que lo estamos logrando desde 1997, cuando se fundaron estas instituciones que dieron como marco que hubiera afores que administraran los fondos para pensión que en ese año fueron de 6.5. 23 años después, estamos volviendo a tratar el asunto. Un asunto que no es sencillo, que no ha sido fácil llegar a donde hemos llegado, que ha habido una insistencia permanente del sector de los trabajadores en todas las organizaciones para que las pensiones sean verdaderamente útiles para cuando los trabajadores terminen su vida natural de trabajo y puedan tener tranquilidad y apoyos económicos. Actualmente, las pensiones, como están hasta ahora, cuando un trabajador se jubila a los 60 años, escasamente tendrá como pensión el 30% del salario que tiene actualmente. No hay que ser matemático para entender que es imposible que alguien viva con el 30% del salario que ganaba cuando era trabajador vigente. Ha habido muchas propuestas de muchas partes, algunas muy ambiciosas que respeto, que han querido llevar a niveles que nuestro país no puede tener, que tienen derecho a dar sus opiniones, pero que tenemos que poner los pies en el suelo para saber en este momento qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Estar hoy aquí es muy importante cuando represento uno de los trabajadores. Estar nuevamente en lo que es el tripartismo, como estamos hoy, es muy importante históricamente, porque esto quiere decir que si platicamos gobierno, capital y trabajo, siempre llegaremos a acuerdos. Ahora vamos a esperar que el legislativo pues podamos llegar a entender lo que hoy se está haciendo. No rechacemos las opiniones de otros, pero hagamos una iniciativa de ley que verdaderamente se ajuste a los tiempos que vivimos y que no sea de ninguna manera capital político para alguno de los partidos que están actualmente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto es muy serio. La gente
tal vez cuando vea los porcentajes sienta que no es lo suficiente, y tiene razón, no es lo suficiente, pero es lo que en este momento se puede hacer, porque aparte de todo, pues tenemos además la pandemia y no es un momento muy apropiado cuando se está teniendo tantos gastos combatiendo a ese flagelo, que hiciéramos cosas que nadie podía sostener, ni los empresarios ni el gobierno. Y nosotros como trabajadores, como dirigentes de trabajadores, tenemos que estar conscientes de eso. Pedir mucho no es problema. Lo difícil es que en estos momentos tengamos los argumentos sólidos para poder lograr más. Hoy, después de años de estar luchando para poder llegar a este momento, no como lo pensábamos, pero finalmente estamos llegando a un arreglo. No se termina la lucha de los trabajadores por mejorar las pensiones. Siempre estará en la mesa de la discusión el interés de los propios trabajadores y de quienes los representamos porque tengan una mejor pensión. Esto es un proyecto, es una propuesta que hemos estado de acuerdo el representante de los empresarios, el licenciado Carlos Salazar, y su servidor, porque es lo que se puede hacer ahorita, pero no quitamos el dedo del renglón de que seguiremos buscando mejores condiciones en las pensiones. Hay muchos temas que se podían poner aquí en la mesa, pero no es momento. Vamos uno por uno, paso por paso, y seguramente que llegaremos a mejor puerto del que en este momento tenemos. Siempre cuando uno comparece en un lugar como este, en el que me ha tocado varias veces estar, siente uno el orgullo de representar a los trabajadores. Y yo desde aquí les digo que a lo mejor pensaban en otros números, sería lo ideal, pero hoy tendremos para las pensiones lo que podemos hacer juntos. Pero reitero que no se acaba la lucha, que no vamos a esperar otros 23 años para que vuelva a haber modificaciones a las pensiones. Los trabajadores han buscado distintas opciones. He tenido la oportunidad de leer algunas de ellas. Sería asombroso que eso se pudiera lograr, pero es imposible. Cuando se habla de que se aumente 50 puntos, pues es imposible. Lo que está hoy, lo que va a aparecer mañana en los medios seguramente, es lo que se puede hacer. Y yo desde aquí le digo a las trabajadoras y trabajadores de México que pusimos alma, vida y corazón en esta discusión. No es fácil la relación entre empresarios y trabajadores, pero tampoco es imposible. Y hoy lo estamos demostrando. Podemos hacer cosas y con el aval del Gobierno de la República, pues a ver quién nos para. Muchas gracias. Gracias, presidente. Espacio. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, por la invitación a este evento tan importante que tiene que ver con empezar a corregir una de las herencias más injustas del gobierno neoliberal. La reforma 97 eliminó el sistema solidario para empezar las cuentas individualizadas. Y si leemos la exposición de motivos de la reforma del 97, hablaba de que se iba a incrementar el ahorro interno, de que iba a beneficiar al sistema financiero, de que iba a ser un incentivo para la creación del empleo, pero no se hablaba del trabajador. El centro de la reforma no fue
el trabajador. Y el esquema era dejar al trabajador al garete, a expensas del mercado, que trabajara toda su vida a ver si lograba con su esfuerzo tener una pensión digna. En una economía con salarios bajos y alta informalidad. Y durante 20 años se festejaban las cifras de aumento del ahorro interno, del beneficio que traía al sistema financiero, pero nunca se hablaba de cuál iba a ser el resultado para el trabajador, de qué pensión iba a tener. Los trabajadores necesitan una gesta heroica durante toda su vida, cotizar 25 años y apenas tener el 30% de su salario promedio. Y más del 60% no alcanzan a tener una pensión. Es decir, es un sistema de pensiones que no genera pensionados, sino desamparados. Por eso, la importancia de esta reforma es pasar del modelo neoliberal al modelo de la economía moral, empezar a corregir esos excesos del pasado, elevar la contribución de los empresarios, que aquí hay que destacar que acepten este aumento en un momento de emergencia sanitaria. La otra es, fíjense, se les pasó tanto la mano en los años de cotización que normalmente las reformas en los sistemas de pensiones, lo más difícil es la edad de jubilación o los años de cotización, que 20 años después tiene que llegar un gobierno con responsabilidad social a corregir eso y bajar 10 años. O sea, se va a bajar de 25 a 15 años. Pero lo más importante que va a corregir este sistema es la pensión de adultos mayores. Esto es lo que ayuda a compensar lo que el sistema de Afores no da. Entonces, aquí yo creo que no es un anuncio donde solo los empresarios lo están poniendo. El gobierno está poniendo una parte muy importante a través de la pensión de los adultos mayores, que por cierto ya es un derecho constitucional. Y eso va a provocar que más trabajadores ahora sí tengan una pensión garantizada, no antes solo el 30%, sino ahora un porcentaje mucho mayor. ¿Qué va a ser también definitivo en este sistema, en la corrección de este modelo? El trabajo que ha hecho este gobierno a través de la Secretaría de Hacienda en reducir las comisiones. Por ejemplo, en este año es la primera vez que todas las administradores van a cobrar por debajo del 1%. Y tenemos una iniciativa en la Cámara de Diputados, una iniciativa del Ejecutivo, donde esas comisiones se van a reducir todavía más, pero mejor aún. Actualmente las administradoras cobran por el saldo que tienen del trabajador. Esa comisión va a cambiar para incentivarlos a que busquen mayores rendimientos. Mientras más bien le vaya al trabajador, mientras más rendimiento se tenga, ellos podrán ganar más. Y en esta tendencia hacia la baja, el trabajador será el beneficiario. Y además, el régimen de inversión va a permitir que las Afores busquen inversiones de largo plazo. Y eso quiere decir infraestructura y eso quiere decir crecimiento económico. En lugar de que inviertan en los bonos del gobierno para no tomar riesgo, el incentivo será que busquen inversiones de largo plazo que generen crecimiento económico. Y por último, lo que va a cambiar también las condiciones de este sistema y que no se ha dicho aquí es la política salarial que tiene este gobierno. Pues si los salarios son bajos, pues ¿de dónde el trabajador a lo largo de su vida va a acumular para una pensión? Pero esta recuperación del salario que se ha tenido con los incrementos al salario mínimo
de casi 30% en apenas 2 años de gobierno, es lo que va a permitir que en el largo plazo entonces sí se alcance una pensión digna. En la economía moral, lo que importa aquí es el bienestar del trabajador para que tenga una pensión digna. Por último, quiero decir una cosa. El tema de pensiones, los gobiernos, pues siempre lo más fácil es patearlo hacia adelante, el que sigue. Ya decía el presidente, realmente la presión fiscal para este gobierno pues no será tanta. Presión fiscal, por cierto, viene que la mayoría no alcanza, de los que sí se pensionan, la mayoría no alcanza ni siquiera el salario mínimo. Entonces el gobierno tiene que poner la diferencia. No habrá la presión para este gobierno, es para los siguientes. Pero este es un gobierno responsable, porque la transformación de eso se trata, no de posponer los problemas, sino resolverlos. Entonces, felicitar la gestión del Gobierno de la República, de los empresarios, de los trabajadores, y recibimos con mucho gusto esta iniciativa, presidente, que por supuesto será nuestra prioridad en el mes de septiembre. Muchas gracias. Ciudadano presidente, hace unos días leí cómo 83 millonarios del mundo, de 9 países que se autodenominan millonarios para la humanidad, han expresado al G20 y a los gobiernos del mundo que les cobren más impuestos. Y han expresado la necesidad de un cambio en el orden mundial. Estos 83 multimillonarios de 9 países del mundo han expresado además la necesidad de arribar a una política de progresividad fiscal, una discusión impostergable. Y terminan diciendo este grupo de millonarios, 83 en el mundo, no se trata de un acto de caridad, sino de rebalancear al mundo frente a la devastación económica que el coronavirus, que esta pandemia ha provocado en el mundo. Eso se llama responsabilidad social. Por eso celebro hoy que el grupo empresarial que coordina Carlos Salazar junto con las 12 cámaras y todos los participantes y gremios integrantes de ella hayan logrado este acuerdo que tendrá que traducirse en ley. No basta la voluntad política expresada hoy, sino que tiene que el Congreso discutirlo plural y abiertamente. Hace 23 años se instaló, se aprobó, se modificó la Constitución y se aprobó la ley del sistema del ahorro para el retiro. Yo lo recuerdo muy bien. Una gran expectativa se generó con esta ley. Un gran júbilo popular. Todos los sectores obreros, empresarios, políticos, todos celebraron el arribo del nuevo sistema de los fondos, de los ahorros para el retiro. Falló. Debemos ser
muy claros y contundentes. Las expectativas generadas hace 23 años fallaron, no se cumplieron. Ahora el trabajador cuya primera generación empieza a jubilarse o a retirarse recibe una pensión precaria, insuficiente, raquítica, de entre el 22 y el 30% de su salario último antes de retirarse, lo que hace imposible que viva una vida digna. El gobierno de la República, encabezada por el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, pudo haber postergado y decir: puedo aguantar 3 años y que truene en el próximo gobierno. No lo hizo así. Y me parece que toda la negociación encabezada por Arturo Herrera ha sido muy eficaz y ha sido de un gran trabajo junto con el senador Aceves y con el Congreso del Trabajo, que me parece pertinente destacar. Se logró y se ha logrado en este acuerdo, que me parece más importante de lo que algunos se suponen. No es un acto más. Por eso aceptamos la invitación del ciudadano presidente a estar en esta conferencia de prensa. Primero, los trabajadores, que son los más lastimados con esta reforma, no aportarán nada, no harán un esfuerzo adicional, no se les puede pedir un esfuerzo adicional. Segundo, una cosa muy importante: cuando el presidente López Obrador anunció aquí que estaba en proceso de revisión, leí muchas columnas financieras y dijeron: ahí viene la estatización, el gobierno va a estatizar los fondos de ahorro para el retiro. No, con este evento y con este acuerdo que se traducirá en ley, se esfuma el fenómeno y el fantasma con el que asustan de la nacionalización o estatización de los fondos de ahorro de los trabajadores. Tercero, aumentan los recursos, son nuevos los recursos que fortalecen al fondo para el retiro, al sistema. Cuarto, una cosa fundamental e importante: se incrementa el número de trabajadoras y trabajadores con pensión garantizada. Repito, con pensión garantizada. Quinto, se aumenta esto que le llaman la tasa. Es importante esta tasa de reemplazo, porque como sexto lugar o sexto punto diríamos, se reduce la cotización de semanas para aspirar a una pensión. Actualmente son 1,250 semanas, 25 años. Y una cosa importante les digo, en este momento, si alguna persona tiene 1,249 semanas, le falta una y se quiere retirar, opera lo que llaman negativa de pensiones. Es decir, no se le admite retirarse con nada. Se le regresa lo que ahorró
y simplemente se le ignora por el sistema de pensiones. Ahora no. Si se aprueba por el Congreso esta propuesta, bastarían con que coticen 750 semanas, es decir, promedio de 15 años, y tendría garantizado el trabajador o la trabajadora la pensión. Pero además, una cosa importantísima, el sector patronal, los patrones, aumentan su aportación de 5.5, que es actualmente, a 15.88, que durante 8 años se irá incrementando paulatinamente hasta lograrlo. 10º, se disminuye la ganancia de las Afores, o llamándola técnicamente, se disminuyen las comisiones. Yo tuve la oportunidad de conocer la propuesta apenas hace unas horas y me sorprendió gratamente que el ciudadano presidente de la República dijo: no, las comisiones no pueden esperar, tienen que estar cuando menos en estándares internacionales. Es decir, no pueden cobrar en México más las Afores que en otros países del mundo. Y cuando aquí arrancaron con 2.7 hace 20 y tantos años del punto porcentual de comisiones, que era una cantidad impresionante, debemos reconocer que las Afores han venido disminuyendo en sus comisiones hasta llegar, tienen distinta gradualidad, pero hay un promedio de 0.9, menos del 1%, y según escuché del ciudadano presidente, no es infidencia, dijo él que se genere un estándar internacional al 0.7, porque además, como punto adicional, 11 o 12, les puedo decir que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tenemos una ley para diversificar los fondos de pensiones de las Afores, porque actualmente no pueden invertir en todo. Hay restricciones y me parece pertinente que las Afores puedan invertir en fondos que le reditúen más a las cuentas de los trabajadores. Quiero expresar en estos 12 puntos que escuché rápidamente del secretario de Hacienda y que nosotros en el Congreso, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, quien actúe como Cámara de origen, estoy seguro que los grupos parlamentarios distintos podrán y estarán muy conscientes de la necesidad de fortalecer este sistema del ahorro para el retiro. Voy a proponer en la Junta de Coordinación Política que, si nos llega la iniciativa pronto, podamos hacer reuniones de conferencia entre diputados y senadores, y con la participación del sector económico y del sector obrero saquemos con rapidez esta iniciativa, que es, desde mi punto de vista, el inicio, no la solución definitiva, pero el inicio para resolver un problema clave. Felicito al Gobierno de la República. Pudo haberlo postergado y dijo: vamos a enfrentarlo juntos y a resolverlo juntos por los trabajadores de México. Enhorabuena por todos. Muchas gracias.